El ARN mensajero es la molécula encargada de transportar la información genética del núcleo a los ribosomas. Esto para dictar las indicaciones con las cuales se sintetizará una proteína. Para que la información genética pueda ser expresada a moléculas o proteínas, es necesaria su maduración. Esta sucede a través de distintos procesos, uno de los cuales es el splicing. En este video nos centramos en el splicing del ARN mensajero. En el ADN eucariota podemos encontrar dos tipos de ADN, una secuencia codificante que contiene la información para formar una proteína llamada exón, y regiones las cuales no contienen información importante para la síntesis de proteínas. Esas regiones las conocemos como intrones. Esas secuencias fueron descubiertas por los químicos Philip Allen Sharp y Richard Roberts, lo que los llevó a ganar el Premio Nobel de Fisiología en 1993. En caso de eucariotas, el ARN obtenido después de la transcripción se conoce como transcripto primario, el cual no será funcional hasta pasar por varios procesos. El primero de este es la adición de una caperuza en el extremo 5' del transcripto. La caperuza o cap está formado por una guanina modificada, la 7-metilguanosina trifosfato. El siguiente paso en el proceso de la maduración del ARN es la agregación de un fragmento poliadeninado en el extremo 3'. Esto sirve para proteger el ARN mensajero contra la degradación y aumentar su vida en citoplasma. Finalmente, el ARN pasará por el proceso de splicing. Los procariotas no tienen que pasar por todos estos procesos, ya que su ADN no existen secuencias no codificantes o codificantes, además de que la cadena de ARN mensajero se une a los ribosomas mientras ésta sigue siendo sintetizada. Para ejemplificar la reacción de maduración del pre-RNA mensajero, tenemos en color azul a los nucleótidos del exón 1 y 2 y en amarillo el del intrón. Por transesterificación se rompe el enlace fosfodiéster entre el intrón y el exón 2, liberándose el intrón para su degradación. Al liberarse el intrón, quedó disponible el extremo 5' del exón 2, que reacciona con el extremo 3' del exón 1. El exón 1 ya había sido separado del intrón antes del exón 2, formando un nuevo enlace fosfodiéster. Además de codificar la información para construir un polipéptido, un pre-RNA mensajero también debe contener información que dirija, es decir, ubique a la maquinaria de corte y empalme. Como recordatorio rápido, tenemos dibujado un fragmento de pre-RNA mensajero con un intrón entre dos exones. Los nucleótidos que resaltaremos están basados en el análisis de un gran número de pre-mRNAs y nos referimos a ellas como secuencias consenso o conservadas. El resto de la secuencia del intrón puede estar ocupada por cualquier nucleótido. Dicho de otra manera, los espacios amarillos donde no escribamos una letra es porque puede ir cualquier nucleótido. En el esquema, R representa a las purinas, puede presentarse una adenina o guanina, a veces se escribe como A sobre G. Y representa citosina o uracilo. Al igual que con R, podemos encontrarla como C sobre U. La secuencia de pirimidinas cercanas al sitio de corte 3' casi siempre contiene entre 10 y 20 pirimidinas. La A, destacada en rojo, constituye el punto de ramificación del lazo que se origina durante la maduración. N es cualquiera de los 4 nucleótidos. También podríamos haber dejado el espacio amarillo, pero para no causar confusión de que fuera un espacio de error de escritura, mejor definimos a N. Hay nucleótidos totalmente conservados. En el intrón son guanina y uracilo al principio y adenina y guanina al final. En los exones, el exón 1 conserva al final adenina y guanina, mientras que el exón 2 conserva al inicio solo guanina. Se requiere de estos 3 bloques de secuencia consenso para eliminar el intrón. Continuaremos explicando el proceso de corte. La maduración no es producida por proteínas, sino por moléculas de RNA. Estas realizan dos funciones. Primero, reconocer los límites exón-intrón y segundo, madurar el pre-mRNA. Estas moléculas de RNA son secuencias cortitas, con menos de 200 nucleótidos cada una. Se conocen como SN-RNP. Las siglas SN por Small Nuclear y RNP por ribonucleoproteína. Estudiaremos 5 de ellas, siendo U1, U2, U4, U5 y U6. Ahorita no se preocupen, durante el video las iremos mostrando. Estas SNRNP constituyen el núcleo del espliciosoma, una maquinaria dinámica que lleva a cabo la maduración. Sus componentes van entrando y saliendo del mismo a medida que la reacción de maduración se genera. La maduración comienza cuando BBP y U2AF reconocen el lugar de ramificación, la adenina.
En los pasos siguientes, la U2 desplaza estos dos componentes y se une, por apareamiento de bases, con la secuencia consenso, mientras que U1 se aparea con el sitio de corte 5'. En este momento entra una triple de SN-RNP, la U4 y U6 unidas entre sí y la U5. Cuando se unen al espliciosoma, tienen lugar varias redistribuciones de ARN con ARN. Primero, se rompe el apareamiento entre U4 y U6, liberándose U4 y U1. La adenina reacciona con el extremo 5' de corte, rompiendo el enlace por transesterificación del intrón con el exón 1. U6 queda libre para ocupar la posición de U1 en el sitio de corte 5' y realizar el corte del intrón con el exón 2. Al final, nos queda un lazo como intrón con el complejo espliciosoma. Algo interesante es la estrategia del espliciosoma de generar el centro activo solo cuando ya se han ensamblado todos los componentes. Es una manera de impedir una maduración descontrolada. La característica más sorprendente es la naturaleza de su centro catalítico, formado principalmente, si no exclusivamente, por moléculas de ARN, en lugar de moléculas de proteína. Hecha la maduración, este se reciclará y el intrón se degrada, mientras que los exones 1 y 2 se unen por enlace fosfodiéster y se preparan para la traducción. En eucariontes existe otro tipo de corte y empalme, en el que el ARN actúa como su propio catalizador. En 1982, Thomas Sech demostró que el ARN aislado del protozoario ciliado Tetraemea thermophila, al ser incubado con nucleótidos de guanina libre, corta por sí mismo su único intrón. El autocorte y empalme comienza cuando el grupo 3'OH del residuo libre de guanosina ataca al extremo 5' del intrón. De esta forma, se genera un nuevo enlace fosfodiéster con el extremo 5' del intrón. Después de esto, el grupo OH3' terminal del exón izquierdo recién liberado ataca al fosfato 5' del exón derecho. Posteriormente, se forma un enlace fosfodiéster que une a ambos exones. Finalmente, el grupo 3'OH del intrón ataca al fosfato de un residuo ubicado a 15 residuos de distancia del extremo del intrón. Desplaza al fragmento 5' terminal, obteniendo así un fragmento 3' de forma cíclica. Este proceso consiste en una serie de transesterificaciones y por ende no requiere un aporte de energía libre.